Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver las taquicardias. Antes de empezar, vamos a, en función a este esquema del corazón, dividirlas en función del origen, ¿sí? Como primer origen tenemos a nivel auricular. Acá vamos a tener la fibrilación auricular y el flutter o aleteo auricular. Como segundo origen, a nivel del nodo auriculoventricular, tenemos la TRIN, que sería la taquicardia por la entrada intranodal, y la TBA, que es la taquicardia por vía accesoria. Y como tercer y último origen, las taquicardias ventriculares. Lo que vamos a hacer ahora es un cuadro de clasificación de las taquicardias, que es muy pero muy útil para que cuando nosotros tenemos un electrocardiograma enfrente de nosotros, poder ir paso a paso viendo cuál podría ser. Entonces, como primer paso, la taquicardia, que la definimos como más de 100 latidos por minuto. Después lo que tenemos que ir a ver es el ritmo, si esa taquicardia es regular o es irregular. Si nos vamos para el lado de las irregulares, en la primera que tenemos que pensar siempre es en la fibrilación auricular. Ahora, si esa taquicardia tiene ritmo regular, tenemos que ir a ver el ancho del QRS. El ancho, bien, puede ser estrecho o ancho, ¿sí? Cuando es estrecho, la realidad es que el origen va a ser auricular, o sea que baja por el sistema normal, pero sabemos que hay varias, entonces no sabemos bien cuál puede ser. Por eso es que tenemos que hacer una maniobra que es el bloqueo transitorio del nodo AB. Después vamos a explicar bien cómo se hace, por qué se hace y qué es lo que vamos a buscar. Después de que hacemos el bloqueo transitorio, vamos a ir a ver el patrón del electrocardiograma. Si vemos que esa taquicardia se abre, es decir, deja de haber taquicardia y vemos ondas P, por así decirlo, después lo vamos a explicar bien, nos va a orientar hacia un aleteo o flutter auricular. Ahora, si esa taquicardia se corta, es decir, que frena directamente y vemos un patrón normal, es una reentrada auriculoventricular. ¿Por qué? Porque frenamos el nodo, ¿sí? Momentáneamente, y como el origen estaba arriba del nodo, esa taquicardia frenó. Ahora, ¿cómo las vamos a distinguir a esta TRIN o TBA? Bueno, vamos a ir a ver el ritmo sinusal. Si el ritmo sinusal es normal, vemos un patrón electrocardiográfico normal, nos va a orientar a una taquicardia por reentrada intranodal, después la vamos a explicar. Y si vemos una onda delta, que esta onda delta es la onda de la preexcitación, también la vamos a explicar después, nos va a orientar a una taquicardia por vía accesoria. Ahora, volviendo al QRS, del otro lado tenemos si el QRS es ancho. En este caso, nos va a orientar a una taquicardia de origen ventricular. Esta taquicardia no baja por la vía de conducción normal, es por eso que el QRS es ancho. Algo importante para aclarar es que a veces una taquicardia que tiene origen a nivel auricular se puede manifestar con un QRS ancho en el caso de que haya un bloqueo de rama, sea derecha o izquierda, en este caso el QRS, porque el ventrículo tarda en despolarizarse y en contraerse por este bloqueo de rama, se hace un QRS ancho. Recién vimos que para establecer los diagnósticos diferenciales, una de las maniobras que hay que hacer es el bloqueo del nodo auriculoventricular. ¿Qué es esto del bloqueo? Bueno, ¿qué pasa? En una sesión de taquicardia lo que nosotros vamos a ver son muchos QRS y la aurícula va a quedar tapada, bloqueada por todos estos QRS y no la vamos a poder ver. Entonces, a través de esta maniobra, nosotros lo que vamos a buscar es abrir la taquicardia para poder hacer el diagnóstico de qué es lo que está pasando en las aurículas y si incluso el origen está en las aurículas. Entonces, a través de, después vamos a ver maniobras o fármacos, lo que vamos a hacer es bloquear el nodo auriculoventricular. Este nodo se va a bloquear y que hay tres cosas que pueden pasar. Si se bloquea y vemos actividad, vemos unas ondas, que son estas famosas ondas F, que después las vamos a ir a ver en el aleteo. Lo que significa es que bloqueamos la taquicardia y aparecen todas estas contracciones auriculares, ¿sí? Son muchas porque nuestras aurículas están contrayéndose a 300 latidos por minuto. Otra de las cosas que puede pasar es que esa taquicardia se frene. Si esa taquicardia se frena, significa que el origen estaba en torno al nodo auriculoventricular. Nosotros lo bloqueamos y esa taquicardia se frenó. Entonces, eso nos va a dar el origen, que son justamente estas de las reentradas que vimos, la trina o la TBA. Y otra de las cosas que puede pasar es que la taquicardia ni se frene ni aparezcan estas ondas. En ese caso, el origen no estaba ni arriba del nodo ni en el nodo. El origen está en los ventrículos. Entonces, en ese caso, es una taquicardia ventricular. Pero no lo vamos a tener que hacer ni ver porque sabemos que a una taquicardia ventricular nos va a orientar que el QRS sea ancho. Ahora sí, a modo de repaso.
dijimos que el bloqueo del nodo lo vamos a hacer en taquicardias de QRS estrecho para que se abra y ver qué está pasando en las aurículas. Si esta taquicardia no se frena y vemos unas ondas, que son las ondas F, nos va a orientar a un flutter auricular. Si la taquicardia se corta, nos va a indicar que el origen está en el nodo auriculoventricular, tenemos la TRIN y la TVA. Y si la taquicardia sigue, el origen es a nivel ventricular. Hago una pausa a modo de aclaración. Cuando digo que se corta y hago una línea recta, no es que el paciente entra en asistolia, sino que la taquicardia se corta y va a aparecer el ritmo sinusal normal, que justamente va a ser el siguiente paso, ver el ritmo sinusal normal. Pero para que se entienda a modo esquemático, lo dibujo así. Entonces, ¿cómo generamos el bloqueo del nodo auriculoventricular? Hay tres formas para hacerlo. La primera son las maniobras vagales, ¿sí? Estas pueden ser el masaje del seno carotidio o la maniobra de Valsalva. Como segunda opción, y la que más se usa, es un fármaco, la adenosina, que genera un bloqueo transitorio. Acordarse que está contraindicado en pacientes asmáticos porque genera cierto grado de broncoconstricción. Y como tercera opción, que la realidad es que no se usan porque bloquean mucho tiempo el nodo y no es el objetivo, están los beta bloqueantes y los antagonistas cálcicos, en particular los no dihidropiridínicos, el verapamil y el diltiazem. Acuérdense que los dihidropiridínicos actúan a nivel de los vasos. Entonces, estas son las tres formas. La que más se usa es la adenosina para generar el bloqueo transitorio del nodo. La primera que vamos a ver es la fibrilación auricular. Repasamos: taquicardia más de 100 latidos, irregular, llegamos a la FA. ¿Dónde está el origen de la FA? Bien, lo que va a pasar es que se van a iniciar desde cerca de las venas pulmonares muchas extrasístoles, ¿sí? Este inicio va a dar un caos de transmisión nerviosa, van a chocar todas las ondas con todas y incluso van a pasar a la aurícula derecha, donde va a pasar lo mismo y va a ser como esa bolsa de gusanos que siempre los profesores relatan. Bueno, eso es lo que va a pasar, va a ser todo irregular. Y lo que va a generar es un bombardeo, por así decirlo, al nodo auriculoventricular que va a frenar lo que pueda. Es como que choca constantemente todas las ondas al nodo y acordémonos que el nodo es el encargado de pasar las ondas hacia los ventrículos y como es todo caótico, este nodo va a pasar de manera irregular, algunos impulsos sí y otros impulsos no. La aurícula, latiendo a 300 latidos por minuto, se va a dejar de contraer, no va a ser más la patada auricular. Y esto va a generar uno de los principales, por no decir el mayor problema de la fibrilación auricular, que es que la sangre va a estar estática, digamos, va a estar ahí y se van a formar diferentes trombos. Estos trombos, cuando el paciente deje de tener el episodio de fibrilación auricular y la aurícula se vuelve a contraer, pueden migrar a la circulación sistémica y pueden generar, por ejemplo, una ACV. Entonces, esto es el principal problema de la fibrilación auricular y de hecho es el que establece, digamos, el pronóstico de la FA. Si nosotros no tratamos la fibrilación auricular, la aurícula se va a adaptar a esta situación. ¿Cómo se va a adaptar? Se va a dilatar y se va a fibrosar. Estos focos fibróticos van a generar un aumento de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque van a aumentar los sitios en donde se empiecen a descontrolar las ondas, digamos, van a empezar a girar los impulsos en torno a las cicatrices, que después lo vamos a ver que pasa lo mismo en la taquicardia ventricular. Y ahora sí es patológico porque el paciente no va a ser fácil de tratar, porque a estos focos, ¿quién los va a ir a atacar, por así decirlo? Una cosa es que nosotros con el tratamiento farmacológico podamos bajar la situación. En cambio, cuando la aurícula ya está patológica, es una situación un poco más complicada. Hay dos situaciones que pueden dejar a las aurículas de este modo sin tener fibrilación auricular. Es decir, van a estar dilatadas y fibróticas, pero no fue por la FA. Una de ellas es la edad, ¿sí? Y justamente con un paciente adulto mayor, un paciente tal vez de 90 años que debuta con una FA, va a ser más difícil de tratar porque de base su aurícula ya está patológica. Si le sumamos la FA, es peor. Y otra es una cardiopatía previa. Entonces, una FA en un paciente adulto mayor o un paciente que tuvo una cardiopatía previa no es lo mismo que en un paciente cuyo corazón es completamente sano. Acá vemos un ejemplo de un electrocardiograma. En este caso el paciente no está tan taquicárdico, pero sí vemos la irregularidad. Y esto también es FA. Es importante aclarar que un paciente puede no estar taquicárdico y estar en FA, ¿sí? Porque justamente lo que marca y lo que caracteriza la fibrilación auricular es la irregularidad. En este otro electro sí está más acelerado la frecuencia, ¿sí? Y también vemos esta irregularidad. Los espacios entre los QRS son completamente diferentes.
Ahora pasamos al tratamiento de la fibrilación auricular. Algo importante aclarar, es un paciente, vamos a dar un ejemplo de un paciente que no está en urgencia, ¿sí? No es un paciente que está muy sintomático o no llega a la guardia. Es un paciente que le diagnosticamos fibrilación auricular, por ejemplo, en consultorio. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay que anticoagularlo o no, ¿sí? Porque sabemos que la prevención de los trombos es lo único que nos va a mejorar el pronóstico. Entonces, acá está la escala de Chad-Basque, que se las dejo en un cuadrito, pero a mí me gusta clasificarlo de otra forma, por supuesto en función de la escala, sí, pero para que sea más fácil de memorizar. Paciente que es menor de 65 años y no tiene ninguna otra comorbilidad, no se anticoagula, ¿sí? En cambio, un paciente que es mayor de 65 años y o tiene alguna comorbilidad, sí lo voy a anticoagular de por vida. Sabemos que el sexo femenino le da un punto en la escala, ¿sí? Pero también sabemos que si es lo único que nos da la puntuación, no hay que anticoagularlo. Por eso, para mí, es una forma fácil de acordarse a qué paciente tengo que anticoagular y a qué paciente no. Entonces, ¿con qué lo voy a anticoagular? Tenemos por vía parenteral y por vía oral. Por vía parenteral tenemos la heparina sódica, sí, que es la que se da por vía intravenosa, pero es una heparina que es incómoda, sí, porque hay que hacer controles cada 4 o 6 horas y nada, es incómoda. Después tenemos, si no, la de bajo peso molecular, que es la que se da por vía subcutánea. Sería en urgencia, sí, para empezar con la anticoagulación mientras los antagonistas de la vitamina K hacen el efecto. Ahora vamos a ver por qué. Pero en realidad, lo que vamos a usar, por supuesto, para un paciente que hay que anticoagular de por vida, son los anticoagulantes orales. Acá tenemos dos grupos, ¿sí? Tenemos los antagonistas de la vitamina K, está la warfarina y el acenocumarol, y los anticoagulantes directos, que son el rivaroxaban, apixaban y dabigatran. Como los que vamos a usar van a ser los orales, ¿sí? Vamos a hacer una tablita comparativa con las principales características. Los antagonistas de la vitamina K tienen muchas interacciones, los anticoagulantes directos no. Después, los antagonistas de la vitamina K hay que monitorizarlos, ¿sí? ¿Con qué? Con el RIN. Un dato importante, para una FA se busca un RIN entre 2 y 3, ¿sí? Lo que quiere decir es que nuestro paciente va a tener 2 a 3 veces más líquida la sangre que una persona que normal, digamos, que no está anticoagulada. Por último, los antagonistas de la vitamina K tienen una vida media larga. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tardar unos 4 o 5 días en hacer efecto. Es por eso que ahí aparece la heparina, ¿sí? Se usa como terapia puente. Pero también es importante saber que este tratamiento puente nos aumenta el riesgo de hemorragia y de trombosis también. Pero bueno, nada, es una de las formas que se puede utilizar. Hay dos situaciones que no las vamos a ver en las cuales sí o sí le tenemos que dar estos fármacos. Y los antagonistas de los anticoagulantes directos no tienen este periodo en el que tardan en hacer el efecto. Entonces, los directos son los de primera línea para el tratamiento anticoagulante de la fibrilación auricular. Pero ¿cuándo están contraindicados? En el caso de una prótesis valvular mecánica o en el caso de una estenosis mitral moderada severa. ¿Por qué? Porque en estos pacientes el riesgo trombótico es muy alto, por donde hay que pensar que en cierto punto sería hasta beneficioso estar con el monitoreo del RIN y como más atentos porque tienen alto riesgo de generar trombos. Antes se decía que los directos tal vez no se utilizaban tanto por su costo y porque además no tienen antídoto, que sí lo tienen justamente los antagonistas de vitamina K, que es la vitamina K. Pero también hay que pensar que digamos, en la costo-eficiencia, ¿no? Como los directos no son tal vez los más baratos, pero a largo plazo, porque no tienen tantas interacciones, porque no hay que monitorearlos, porque no tienen tanto riesgo de tantos efectos adversos, terminan siendo los mejores. Y en cuanto al antídoto, hoy en día sí hay antídotos para los anticoagulantes directos. Y como dato les digo, está el Andesanet alfa como antídoto del rivaroxaban apixaban y el idazacizumab como antídoto para el dabigatran. Ahora pasamos al tratamiento de la arritmia, ¿sí? De la FA en sí. Hay dos cosas que tenemos que controlar. Por un lado, la frecuencia cardíaca y por otro lado, el ritmo. La frecuencia cardíaca, ya vimos que una FA puede no estar taquicárdica. Entonces, solo lo vamos a hacer cuando la frecuencia cardíaca está arriba de 100. Y acá hay una regla mnemotécnica, así que es BCD. Tenemos FA, BCD. La B son los beta bloqueantes. Recordad que están contraindicados en pacientes asmáticos y en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, porque puede pasar que se nos descompense por una FA. C de calcio antagonistas, recordamos el verapamil y el diltiazem, y en estos casos no se dan cuando la FI está deprimida. Y por último, la digoxina. Así que la digoxina la verdad es que sirve siempre. El problema es que hay que tener cuidado con el riesgo de intoxicación, ¿sí? Sobre todo en pacientes con fracaso renal agudo o insuficiencia renal crónica.
Estos 3 fármacos justamente lo que hacen es bloquear el nodo auriculoventricular. Entonces van a frenar la cantidad de impulsos que pasan en nuestros ventrículos. Por otro lado, tenemos el control del ritmo. Es una arritmia irregular. Entonces, hay que saber que esto le va a ayudar mucho a nuestro paciente, si se hacen pacientes que están muy sintomáticos, en pacientes jóvenes que el tratamiento farmacológico les va a servir, ¿sí? No se suelen dar, por ejemplo, en un paciente de 80 años asintomático que está a 80 latidos por minuto. A estos pacientes solo los vamos a anticoagular. No va a hacer falta el control de la frecuencia cardíaca porque no está taquicárdico y el control del ritmo en este caso no porque es un paciente que está asintomático. Entonces, el control del ritmo tiene como pasos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es tratar de que nuestro paciente vuelva a ritmo sinusal. Eso lo vamos a hacer a través de la cardioversión, que puede ser bien eléctrica o farmacológica. En el caso de la farmacológica, hay algunos fármacos que nos van a servir para esto, ¿sí? Los antiarrítmicos del grupo 1C, tenemos la flecainida, ¿sí? Es el tratamiento más eficaz, pero hay que saber que está contraindicado en el paciente que tenga cardiopatía estructural. Por eso, a pesar de que sea el más eficaz, no se lo podemos dar siempre. Segundo grupo de fármacos están los antiarrítmicos de la clase 3, la miodarona. Lo que tiene la miodarona es que tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Te puede generar hipotiroidismo, hay pacientes que hasta incluso manifiestan fibrosis pulmonar. Y hay un tercer fármaco, sí, que es el Calant, que se suele utilizar en urgencias, pero la realidad es que no se suele utilizar mucho. Pero hay algo muy importante. Antes de volver al ritmo sinusal, tenemos que estar seguros de que nuestro paciente no tenga trombos en la aurícula. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos al ritmo sinusal, hay un trombo y la aurícula se contrae, este trombo va a migrar y nos puede generar complicaciones más graves. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar seguros de que no estamos frente a esta situación? Bueno, si el paciente nos refiere que estas palpitaciones que refiere están hace menos de 24, 48 horas, 24 para estar más seguros, podemos hacer la cardioversión, porque no hubo tiempo de que tal vez se genere ningún trombo. Segunda opción, que es la mejor de todas, hacerle un eco transesofágico para tener al auricular izquierda bien cerca y ver que no se haya formado nada. Y una tercera opción es que el paciente esté anticoagulado de hace más de 3 a 4 semanas. Es por eso que si nosotros no estamos seguros, vamos a mandar al paciente con anticoagulación y va a volver a las 3-4 semanas para que le hagamos un electro de vuelta y si hay que corregir el ritmo, se lo corrige. Pero estamos seguros de que no hay ningún trombo que pueda migrar. Y bien, si el paciente ya te refiere que él está anticoagulado hace años, vamos a estar seguros de que no hay ningún trombo ahí. Ahora bien, la cardioversión eléctrica la vamos a hacer en urgencias si el paciente está descompensado. Es la única situación para esta arritmia y para todas en las cuales se lo cardiovierte eléctricamente al paciente sin, digamos, chequear que haya un trombo. Porque si nuestro paciente está descompensado, lo que primero vamos a tratar de hacer es que salga de esa situación. Como segundo paso es mantener ese ritmo sinusal que logramos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con fármacos, sí, vamos a mantener con la flecainida o la miadrona, o también está el sotalol, sí, que es un beta bloqueante y tiene efecto como en el grupo 3, genera el bloqueo de los canales de potasio y como efecto adverso genera un QT largo. O si no, tenemos el tratamiento definitivo, sí, que es lo más eficaz, que va a ser la ablación, que consta en identificar el circuito eléctrico de la arritmia, sí, en el corazón, para con un catéter quemarlo, ya sea con frío o con calor, y que digamos, detengamos esta situación para siempre. En este caso, como el origen está cerca de las venas pulmonares, es ahí donde vamos a tener que ablacionar, o también se lo llama aislamiento de las venas pulmonares. Y algo importante a tener en cuenta que el tratamiento hay que individualizarlo, ¿sí? A mí me confundía mucho cómo, digamos, el orden del tratamiento, frecuencia cardíaca, el ritmo, con fármacos, ablacionando. Bueno, la realidad es que hay mucha libertad en las guías en cuanto a qué hacer, sí, si hay que ir de menos a más o, por ejemplo, directamente hay que ablacionar, eso es lo que hay que consultar con el paciente, pero lo importante a tener en cuenta es saber qué uso, a quién y por qué. Entonces, una vez que nosotros entendemos todos los pasos del tratamiento, queda en función al paciente que tengamos enfrente lo que vayamos a utilizar. Entonces, a modo de resumen, fibrilación auricular, en el electro vamos a ver una taquicardia irregular. Sabemos que puede no haber taquicardia, pero es un ritmo irregular, eso seguro. Para el tratamiento, primer paso, ver si hay que anticoagularlo, en caso de que no esté descompensado, por supuesto. ¿Con qué? Antivitamina K o los directos, sabemos que se prefieren los directos. Segundo paso, control de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo? Si está mayor a 100. ¿Con qué? B, C, D, ¿sí? Beta bloqueantes, calcio antagonistas o digoxina.
Tercer paso, el control del ritmo. Acá tenemos que lograr un ritmo sinusal y también mantenerlo, ¿sí? ¿Con qué podemos lograr el ritmo sinusal? Con fármacos, tenemos antiarrítmicos de la clase 1C, 3, o si no, cardioversión eléctrica, sobre todo cuando el paciente está descompensado. Importante tener en cuenta estar seguros de que no hay trombos en la aurícula. Segundo paso, también mantener el ritmo sinusal, o bien manteniendo los fármacos, o si no, con el tercer paso que sería el tratamiento definitivo, que va a ser la ablación de los focos que están cerca de las venas pulmonares. Ahora pasamos a la segunda taquicardia de origen auricular. Sabemos que es una taquicardia de QRS estrecho, que cuando la abrimos con la maniobra de bloqueo vamos a ver las ondas F. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una extrasístole, ¿sí? Que se va a enganchar en el circuito normal y va a empezar a dar vueltas alrededor del anillo tricúspide. Esto va a generar que las aurículas se empiecen a despolarizar, generando todas contracciones auriculares. La frecuencia va a ir alrededor de 300 latidos por minuto, al igual que en lo que sucede en la fibrilación auricular, pero en este caso no es todo irregular, no es un caos como pasaba en la fibrilación auricular, sino que esto es irregular. Entonces, lo que va a hacer el nodo es que las ondas van a empezar a chocar contra el nodo, como en el caso de la FA, pero de manera regular. Entonces, cada dos ondas, una va a generar un QRS y la otra no, generando una frecuencia cardíaca aproximadamente de 150 latidos por minuto. Estas van a ser todas las ondas F, va a haber 150 por así decirlo. El tema es que al haber taquicardia, estas ondas no se van a ver. Por eso que cuando bloqueamos al nodo, ahí aparecen estas ondas de sierra o ondas F. En cuanto al tratamiento, sí, es igual al de la fibrilación auricular. También hay que incluso anticoagularlos. El problema y la diferencia está en que no responden muy bien a fármacos. Es por eso que en general para el tratamiento definitivo lo vamos a hacer con cardioversión eléctrica y luego lo vamos a ablacionar. ¿A dónde? Entre la cava inferior y la válvula tricúspide, que es el istmo. Ahí se suele hacer la ablación en el caso de del aleteo auricular. Por supuesto, y aclaro que antes de hacer la cardioversión eléctrica, como también hay riesgo de trombos, vamos a tener que estar seguros de que no haya ninguno antes de realizar el procedimiento. Bueno, ahora vamos a pasar a las arritmias cuyo origen está en torno al nodo auriculoventricular. La primera que vamos a ver es la taquicardia por reentrada intranodal o TRIN. Como vimos, es una taquicardia de QRS estrecho que tras la maniobra de bloqueo del nodo se va a cortar, y vamos a ver el ritmo sinusal que va a ser completamente normal. Para explicarla, vamos a hacerle zoom al nodo auriculoventricular. Lo que sucede es que va a haber dos vías por donde el impulso pueda bajar, ¿sí? De aurículas a ventrículos. Una vía que es rápida y la otra vía que es lenta. La rápida lo que tiene es que, si bien es rápida, tiene una barrera que, tras ser utilizada, se va a bajar como un peaje y va a tardar en subirse. Esto genera un periodo refractario largo. En cambio, la lenta, si bien es muy lenta, no tiene esta barrera. Va a estar siempre abierta como una autopista para que el impulso pase. En condiciones normales, cuando el impulso baja, va a bajar, por supuesto, por la vía rápida. Y por la lenta va a tratar de bajar, pero va a quedar bloqueada cuando se junten ambas vías porque justamente ya va a estar utilizada, entonces el impulso se va a frenar. En el electro lo vamos a ver completamente normal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un extrasístole, el impulso no va a poder bajar por la vía rápida, porque justamente esta barrera de peaje está baja, entonces no lo va a lograr. Lo que va a hacer es ir por la vía lenta, que va a poder bajar sin problemas, y cuando llega a la vía común, no está utilizada, puede bajar, el problema es que así como baja, sube por la vía rápida, que esa barrera que estaba baja ya se subió, entonces el impulso va a lograr subir, se despolarizan las aurículas y ahí es donde se genera la reentrada intranodal. En el electro lo que vamos a ver es un QRS que va a estar seguido de una onda P que no se va a ver porque el paciente está taquicárdico y además porque el QRS la va a tapar. Pero lo que sí se ve y lo que el paciente va a relatar es que siente palpitaciones irradiadas al cuello. ¿Por qué? Porque se van a contraer a la vez las aurículas, que van a contraerse contra una válvula cerrada, y los ventrículos. Entonces, ahora sí, viendo la maniobra del nodo, tenemos al paciente con taquicardia, le hacemos la maniobra del nodo, de bloqueo del nodo, si bien con las maniobras o con los fármacos, y el paciente va a volver transitoriamente a ritmo sinusal, y lo que vamos a ver, a diferencia de la que vamos a ver después de la taquicardia por vía accesoria, el electro va a tener un ritmo sinusal normal.
Que es justamente lo que se ve en un paciente con este tipo de arritmias que no está con taquicardia, ¿sí? En su vida cotidiana le hacemos un electro y el electro se ve completamente normal. Ahora, para el tratamiento, en urgencias tenemos la adenosina, porque como vimos, es la que va a lograr frenar al nodo auriculoventricular y detener la taquicardia, ¿sí? Y como tratamiento definitivo, la ablación. Pero ¿a qué vía le vamos a hacer la ablación? A la vía lenta, ¿sí? Porque vimos que el impulso normalmente va a bajar por la vía rápida y el paciente está normal con su electro normal. En cambio, cuando baja por la vía lenta, ahí aparecen los problemas. Es por eso que es la que se elige para ablacionar. La segunda taquicardia en la que está implicada el nodo es la taquicardia con vía accesoria. Taquicardia, QRS estrecho, que también se va a cortar tras la maniobra de bloqueo del nodo, pero cuando vuelve a ritmo sinusal vemos la onda delta o también llamada la onda de preexcitación, que ahora después vamos a ver bien cuál es. Entonces, tenemos el corazón con su conducción normal, pero vemos que al lado del nodo va a haber una vía accesoria, ¿sí? En las cuales el impulso va a lograr bajar también por esa vía. Cuando el impulso se dispara, el impulso normal va a bajar por el nodo B, va a bajar por ahí también, pero como no tiene periodo refractario, que el nodo sí, va a generar una despolarización temprana de esa zona del ventrículo y va a ser antes que el resto. Entonces, esa sería la preexcitación. Justamente el PR, que es el periodo refractario, el periodo en el que el nodo B transmite el impulso a los ventrículos, no va a estar o va a ser corto. Y lo que vemos es que tras la onda P aparece esta onda delta, sí que va a depender de esa vía accesoria, y después aparece el QRS normal del circuito normal. Y después sigue todo como siempre. Entonces, el problema no es la vía accesoria en sí y la preexcitación, porque eso el paciente lo tiene y puede ser hasta incluso un hallazgo en un electro. El problema es cuando a esta preexcitación se le sumó una arritmia. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Va a suceder algo similar que en la TRIN, cuando hay un latido adelantado, que en general es de los ventrículos, no va a poder subir por la vía normal porque acaba de ser utilizada por el latido anterior. Entonces lo que va a hacer es subir por esa vía accesoria, es como un acceso más, y lo que va a hacer es volver a bajar por el circuito de conducción normal. Es por eso que el QRS es estrecho, ¿sí? Porque sube y vuelve a bajar por ahí. Y así es como se va a desencadenar esta taquicardia por la vía accesoria. Esta es la famosa taquicardia ortodrómica, ¿sí? Porque va a bajar por la vía de conducción normal. Ahora, mucho más raro, pero esta extrasístole se puede generar a nivel auricular. No va a poder bajar por la vía normal y va a bajar por la vía accesoria, pero en forma de taquicardia. Entonces, esta taquicardia, como se va a generar a partir de una vía accesoria y no de la normal, va a generar una taquicardia de QRS ancho. Y esta es la taquicardia que se conoce como antidrómica. Pero ¿por qué en situaciones normales no vemos esto del QRS ancho si baja por la vía accesoria? Porque no se genera un latido a partir de esa vía accesoria. Esa vía accesoria se va a juntar con el latido que baja por el sistema de conducción normal y tenemos el latido con la preexcitación. Ahora, en situaciones de taquicardia, cuando hay extrasístoles, sí se van a generar latidos a partir del estímulo que baje por la vía accesoria porque son muchos. Entonces ahí es donde aparece el QRS ancho. A diferencia de la TRIN, cuando bloqueamos al nodo auriculoventricular, va a aparecer el ritmo sinusal con preexcitación. Entonces ahí es donde vamos a establecer el diagnóstico diferencial, porque vamos a ver la onda delta. Ahora, como ejemplo, vamos a poner una situación particular. Paciente con taquicardia por vía accesoria que nunca tuvo síntomas y el electro tiene esa preexcitación, pero nunca se lo dijeron. Y cuando es adulto, ya por ejemplo, no sé, 80 años, 90 años, desarrolla una FA a 300 latidos por minuto. Esta FA va a tener una vía accesoria por donde bajar. Entonces, va a bajar por el nodo ventricular, van a estar estos QRS estrechos, todos irregulares como vimos antes, pero también van a bajar por la vía accesoria. Y en ese caso, los QRS van a ser anchos, ¿sí? Porque no va a ser por el sistema normal. Entonces vamos a ver variedad de QRS estrechos y anchos con una frecuencia cardíaca elevada y un ritmo irregular. A esto se lo conoce como una fibrilación auricular preexcitada. Acá hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si le damos adenosina o alguno de los, hacemos la maniobra de bloqueo de nodo, lo que va a suceder es que todos los impulsos van a bajar por la vía accesoria. Todos QRS anchos, va a fibrilarse y se va a morir.
El tratamiento en estos casos y en general de todas las arritmias, también en el Wolff-Parkinson-White, es la procainamida por vía intravenosa. Lo mismo va a pasar si muchos impulsos bajan por la vía accesoria. El paciente se va a fibrilar y se puede morir. ¿Cómo hace el tratamiento de la taquicardia por vía accesoria? Lo mismo que en la TRIN. En urgencias tenemos la adenosina. Y el tratamiento definitivo va a ser la ablación de esa vía accesoria. Por último, tenemos las taquicardias de origen ventricular. En este caso son taquicardias regulares de QRS ancho. Algo importante es que para que se genere una taquicardia ventricular tiene que haber una cicatriz en el tejido. ¿Por qué? Porque cuando se dispara una extrasístole, esta se va a poner a dar vueltas alrededor de la cicatriz, como vemos que también pasa en la FA cuando hay fibrosis, y ahí se va a generar la taquicardia con QRS ancho porque no pasa por el sistema de conducción normal. El típico paciente es varón, 65 años, factores de riesgo, que tuvo un IAM y aparece con una taquicardia ventricular. El tratamiento hay que hacerlo de manera urgente con una cardioversión eléctrica porque son pacientes que se descompensan muy fácilmente. Y también tenemos la taquicardia ventricular polimorfa. En este caso, y la particularidad, es que no se generan por circuitos de reentrada alrededor de fibrosis o extrasístoles, sino que se genera, por ejemplo, en el caso del síndrome de QT largo, síndrome de Brugada. Lo que vamos a tener que hacer es corregir esos problemas o ponerles un DEA, porque son pacientes que tienen alto, pero alto riesgo de muerte súbita o de síncope. Entonces el tratamiento va a ser o bien el DEA o también existe también el sulfato de magnesio, en guardia se lo puede dar, por ejemplo, porque es un gran estabilizador de membranas. Y hasta acá llegamos con el video de taquicardias, espero les haya servido y haya sido claro. Cualquier duda me la pueden dejar en comentarios.